día que nos permite estar aquí con ustedes en su programa Fight TV, un espacio donde se transmite palabra de fe, amor, identidad, transformación y vida de parte de Dios para cada uno de ustedes. Gracias, gracias, gracias. Hoy me complace presentar a mis invitados. Encantada de tenerlos con nosotros. Apóstol. Muchísimas gracias, es un honor estar aquí, saber que estamos saliendo al aire con tantas personas que necesitan de ese toque especial de la sabiduría de Dios para vivir bien. Y hoy trataremos esos temas que sé que van a ser un buen punto al corazón de muchas personas. Y también está Abby, que nos va a acompañar. La pastora Abby Callero también. Bienvenida, pastora. Gracias, muchas gracias. Estoy contenta de estar con ustedes, de tener a papá el apóstol José Félix aquí en la ciudad de Monclova y muy bendecidos de estar con ustedes. Sí, muchas gracias. Gracias a todos los que ya están ahí conectados con nosotros a través de su canal Impulso Televisión, a través de Facebook y también por la página de Fight TV y por YouTube también. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Y pues bueno, apóstol, le comentaba que hemos estado hablando en estos temas pasados de acerca de la sabiduría del libro de Proverbios. Usted también comparte mucho la sabiduría para vivir bien. Nosotros le pusimos a estos temas principios de vida, le pusimos a esta serie de la sabiduría y pues hemos estado viendo lo que es la sabiduría y nos dice que la sabiduría es el conocimiento que uno adquiere pero aplicado de una manera prudente y sensata. Eso fue lo que estuvimos viendo el concepto de sabiduría y me encanta que usted en su tema nos hace la diferencia entre lo que es la sabiduría y la inteligencia. Entonces me llamó la atención eso de que la inteligencia es el poder, aquí lo tengo, dice que es el poder de la mente expresado de manera activa, visible y tangible. O sea, qué maravilla eso, porque uno habla acerca de tres tipos de inteligencia, ¿verdad? Habla acerca de tres tipos de mente. Que, a ver, platíquenos un poquito acerca de eso, o sea, de que son tres tipos de mente, ¿qué maneja cada área? Esto es algo tan único. Dios es un Dios tan perfecto en todas las cosas que nos da la habilidad para que nosotros seamos personas altamente competitivas. Si soy un papá, voy a ser un papá de un estándar muy alto. Si soy un empresario, voy a ser un empresario eficaz, eficiente, productivo, de alto nivel. Si soy un profesional en algún área, yo tengo que saber cómo tomar elecciones profundas, serias, fuertes, que me produzcan algo poderoso. En la vida vamos a trabajar con tres cosas siempre: el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría. Mente, inteligencia, sabiduría, corazón. Conocimiento es toda la información que procesamos en la mente para tomar elecciones correctas. En la mente podemos hablar de tres cosas que suceden ahí. Ahí está la voluntad, el cómo yo tomo elecciones. Están mis emociones, pero también está la inteligencia. La inteligencia es la manera de procesar la información que tenemos ahí. Las emociones es la sal y la pimienta de la vida. Pero también tenemos la voluntad del momento en que elegimos hacer algo. Todas esas cosas nosotros las pasamos por algo que se llama, por esos filtros que se llaman convicciones que están en el corazón. Y yo digo, me quiero hacer millonario. Y por ahí alguien dice, quiero asaltar un banco. Y me dice la convicción, no, porque robar no entra en los propósitos divinos. Claro que no. Entonces la inteligencia tiene que estar conectada al corazón, convicciones.
Y la información que viene a nuestra mente nos sirve para tomar buenas elecciones. Las emociones son la sal y la pimienta de la vida. La gente dice, no seas emocional. ¿Has escuchado eso? Sí, sí, sí. No seas emocional, controla tus emociones. Pero no podemos controlar las emociones porque las emociones nos controlan a nosotros. Tampoco podemos decir, haz esa emoción a un lado. Tampoco. Las emociones no se controlan, no se rechazan, no se echan a la basura, no se hacen a un lado, no se reprenden, no se intimidan. Las emociones es la sal y la pimienta de nuestra vida. En casa somos seres emocionales. ¿Sabías que Jesús fue emocional? Sí, pues. Jesús lloró, Sí. Jesús se rió, Jesús se angustió. Son emociones que nosotros vivimos en el día con día. Si nosotros sabemos intervenir en nuestras emociones, entonces nuestra mente tendrá la agilidad, el potencial para tomar elecciones sumamente poderosas. ¿Dónde está el problema? Desorden mental es desorden en la vida. Si tú no tienes una mente ordenada, tu casa va a ser un desorden. Hay un libro que se llama Tiende tu cama y lo hizo un militar, lo escribió un militar americano. Y lo que él dice es, inicia tu día con un buen hábito, tendiendo tu cama. Y los buenos hábitos se reflejan en tu forma de vivir. Y los buenos hábitos se procesan en la mente para que se ejecuten en tu vida diaria. Esto es hermosísimo, poder decir que somos personas útiles para otros cuando nos manejamos adecuadamente. Fíjese que me llama mucho la atención, bueno, ahí está la diapositiva, dice, cuando nuestra mente es un desastre, nuestra vida será un desastre. La mente es la fuente para producir acciones rebeldes o acciones productivas en la vida que desarrollamos todos los días. Y eso, mire qué importante, ¿verdad? Nuestras acciones están en nuestros pensamientos. Lo que pensamos determina lo que hacemos. Pues sí, o sea que verdad, ¿verdad? Por ejemplo, hablábamos o veía yo que hay 3 tipos de mente, o sea, la mente emocional, la mente racional, ¿verdad? A ver, aquí la tengo. La mente emocional, la mente racional y la mente espiritual. Entonces dice, la emocional pues maneja nuestras emociones, la racional trata con el conocimiento adquirido y la mente espiritual trata con la justicia divina. Hace un momento que usted comentaba de que, bueno, si yo quiero ser un padre, pues un padre excelente, quiero ser un empresario excelente. Bueno, si manejamos 3 tipos de inteligencias, ¿verdad? O mentes, ¿verdad? Pero si las manejamos o las desarrollamos de una manera correcta, pues se vuelven ya en inteligencia, ¿verdad? O sea, la manera de pensar ya se va a ser una manera inteligente. Porque podemos tener personas muy inteligentes en el área, vamos a decir, secular, como para ser un buen empresario, como manejar una buena empresa o hacer cosas en lo secular, pero si tenemos falta de inteligencia emocional, tal vez no podamos mantener una buena familia. Sí, las 3 inteligencias van unidas, entrelazadas. Siempre vamos a estar trabajando con una mente emocional, con una mente racional. Ahí se maneja toda la información que adquirimos. Y la mente espiritual es donde se manejan las convicciones. Y las 3 deben de estar unidas. No podemos rechazar la mente emocional. Niño, no andes llorando a cada momento. Un niño va a llorar porque es emocional. No te rías, no, me tengo que reír porque es parte de la vida. La emoción es la sal y la pimienta. Pero manejar la mente racional es manejar la información. Es como tú tienes dominio en todo lo que aprendes en la vida. Y cuando hablamos de la mente espiritual, estamos hablando de convicciones. ¿Qué dice tu fe? Por eso deben de ser bien unidas,
Puedo ser el mejor empresario, pero cometer fraude. Puedo ser el mejor médico, provocar abortos, ahora que anda de ese asunto del aborto, ¿no? Puedo haber estudiado en Harvard, en la mejor universidad del mundo, y ser la persona que tiene mejores conocimientos, pero el fruto final va a ser fraude, va a ser cosas equivocadas, porque no tienen otra manera de emprender la vida. Cuando nosotros manejamos las tres inteligencias, la inteligencia o la mente emocional, la mente racional y la mente espiritual, las unimos y trabajamos con ellas, el fruto final va a ser justo, va a ser bueno, va a ser eficaz, va a servir a otros, no nos va a rechazar, no va a ser mejores personas, vamos a servir incondicionalmente, vamos a dar sin pedir nada a cambio, porque están incluidas todas las características que nos marcan nuestros buenos principios. Apóstol, fíjese que, bueno, sí es cierto, o sea, tiene que haber un equilibrio en las tres áreas, pero vemos que, pues desgraciadamente no pasa, o sea, o somos a veces muy, sí, muy inteligentes en cuanto a saber, en cuanto a lo secular, en aprender más, pero batallamos como que hay generalización en que batallamos con las emociones y por eso hoy queremos tocar el tema de la inteligencia emocional, o sea, en esa área específica. Tenemos ahí varias preguntas que siempre se hace la gente ahí en las diapositivas, así como de que, como decía usted hace un momento, es que ¿cómo le hago con mis emociones? ¿Las puedo rechazar? A ver, Pastor Avi, ¿nos puedes acompañar a leer las preguntas? Dice, ¿podría algún día controlar mis emociones? Ajá. Las emociones no se controlan. Si tú tratas de controlar una emoción, la emoción te va a controlar a ti. La ira, el enojo, la violencia, los gritos, no se controlan, se intervienen ellos, pero no puedes controlarlos. Si tú tratas de controlar la ira, bájale una rayita, no puedes, porque eres emocional, eres un ser creado, Dios te hizo emocional y las emociones se disfrutan. Ajá, se debe aprender a vivir con ellos, ¿verdad? Claro. Hay otras preguntas Sí, ahí muy hay. interesantes. ¿Son mis emociones importantes para Dios? Dios nos hizo seres emocionales. Ujú, O sea, no somos seres, si no fuéramos emocionales, seríamos como robots. claro, Con las emociones reímos, gritamos, expresamos. nos enojamos, nos violentamos, gritamos. Pero también las emociones son como la luz amarilla para tomar decisiones adecuadas. Las emociones pueden poner un alto cuando vas a cometer un error. La emoción te dice, hey, cuidado, más adelante vas a llorar, si haces esto vas a gritar, te va a doler. O puedes decir, hazlo y disfrútalo, te va a ir bien. Y esas emociones están a flor de piel. Todos los días tenemos emociones que disfrutar. Ahí me llama mucho la atención la vida de Jesús en las emociones, porque Jesús nunca, jamás ocultó las emociones. Frente a la tumba de Lázaro, la Biblia dice, y Jesús lloró. Claro. Imagínate eso. Cuando entra al templo y ve a los vendedores ambulantes, él se hace una cuerda y empieza a aventar las mesas de los vendedores, los saca del templo. Se enojó, se enojó. ¿Qué es lo que sucede en el monte del Getsemaní cuando él va a ir a la cruz? Dice que su alma estaba angustiada. Padre, pasa de mí esta copa, no la quiero vivir. Pues claro, iba el sufrimiento humano. Vemos en Jesús todas esas emociones que nosotros vivimos todos los días y nosotros las queremos rechazar. No podemos. ¿Y qué pasaría, apóstol? O sea, ¿cuáles serían las consecuencias de reprimir esas emociones?
Cuando reprimimos esas emociones, la emoción nos tiene. Por eso esa frase famosa, ¿tienes emociones o las emociones te tienen? Si yo reprimo esa ira y estoy con mi... A ver, respira profundo. Cuenta hasta 10. Tarde que temprano esa ira contenida se va a reventar y vas a cometer un acto que te va a salir peor. No rechazamos, no controlamos, pero sí intervenimos en la emoción. ¿Qué es intervenir en la emoción? ¿La conoces? ¿Indagas sobre ella? ¿Sabes de qué es lo que está pasando? ¿Tomas una acción sobre la emoción? Y luego esperas resultados, te haces cargo de los resultados. Estoy enojado. ¿Por qué estás enojado? Indaga. ¿Qué te hizo enojar? Mi esposa me gritó. A lo mejor no es que tu esposa te gritó, a lo mejor es un resentimiento que viene desde atrás, que está en tu lado subconsciente, aislado por ahí, bien metido, y que cuando tu esposa te levanta la voz o te da la contraria, tú te irritas. Pero no es problema del momento, es problema del ayer. Entonces vayamos a esa emoción del ayer y sanemos esa herida del pasado. Entonces la emoción, en lugar de controlarla, es sanada. Y una emoción que es tóxica se vuelve una emoción sana. Okay. Bueno, sí, fíjese, ahí tenemos una diapositiva que nos dice esos tipos de emociones, que hay emociones santas y emociones tóxicas y otra, creo, a ver si está por ahí la diapositiva, dice emociones santas, emociones humanas. Dice, bueno, las emociones santas, dice, estas no necesariamente son emociones religiosas, es practicar el gozo, la paciencia, la tolerancia, la comprensión, admirar una flor, deleitarse en una linda música, enfocarse en la belleza y en el bien. O sea, hablar de emociones santas es como emociones que a nadie le están afectando, ¿verdad? Claro. Bueno, afectan, positivamente. Traen una consecuencia para ti y traen una consecuencia a los que te rodean. Si tú tienes una emoción, cualquiera que sea, una emoción tóxica, una emoción santa o una emoción humana, cualquiera que tengas va a afectar tu entorno. Tú eres una persona que normalmente no grita, estás en paz, pero algo te irritó y entras a tu casa irritado, ahí están tus niños, papá viene enojado, nadie sabe, algo sucedió, pegas el grito, ya los niños lloraron, la mujer se asustó, fue un caos en la casa. Claro. ¿Por qué? Porque era una emoción que no se pudo intervenir, es al otro extremo. Vengo contento, alegre, platico, vierto mi energía sobre mi casa. ¿Y qué sucede? Estamos contentos. Los niños ríen, la esposa comenta algo, todos pasamos un buen tiempo porque la emoción tomó un cauce sano. Que esas emociones sanas son las que deberíamos de construir todos los días. Ok. Bueno, a ver, ahí viene emociones humanas. A ver, vamos a ver cuáles son las emociones humanas. Dice que están basadas en nuestra situación humana, emociones como la pena, el dolor, el miedo, el abandono, la tristeza, la vulnerabilidad. Estas emociones te pueden hacer sentir mal, pero no son tóxicas ni malignas. Ellas pueden ser venenosas, pero no tóxicas. A ver, explíquenos esa diferencia entre lo que es venenoso y lo que es tóxico, por favor. Una emoción puede herir, pero no convertirse en una emoción tóxica para siempre. Yo puedo entrar a mi casa, vengo ocupado, preocupado, el tráfico, algo me molestó, vengo, mi volcán emocional está en erupción, entro a mi casa, veo a mi esposa me ve, que me miras, pues tú que me ves, pegué el grito, en ese momento, ¡pum!, explotaron los volcanes emocionales. En ese momento es como una acción venenosa, pero no se convierte en tóxica porque no es repetitiva.
Ay, amor, me equivoqué, perdona, venía mal, ay, sí, amor, yo también me equivoqué. Ah, nada pasó. Fue un pinchazo de un mosquito que nos creó una roncha. Pero eso no quiere decir que esa herida va a estar abriéndose a cada momento para traer algo tóxico a la casa. Normalmente lo vivimos como esposos, siempre estamos con este tipo de emociones que suceden en casa. Cuando hay amor, por eso dice la Biblia que el amor cubre multitud de faltas. Y las faltas son emociones. Te levanté la voz, mi amor lo cubre. Me equivoqué y te dije un disparate, mi amor lo cubre. Pero esas emociones pueden llegar a convertirse en tóxicas porque son repetitivas. Te levanté la voz ahorita, mañana también, en una semana también, y se convierte en un hábito. Entonces esa violencia verbal se convierte en una violencia interminable ya para la familia. De un piquete venenoso se convirtió en una emoción tóxica para siempre. Ahí tenemos lo que es la emoción tóxica en otra diapositiva. A ver, dice, son venenosas y destructivas, incluyen emociones tóxicas, tales como la envidia, ambición, egoísmo, sensualidad, amargura, lujuria, el oído. Estas no son emociones naturales del ser humano. Uno puede tener una pena sin tener que llegar a la amargura. Estas emociones se derivan del reino de la oscuridad. Muy bien, entonces dice que aquí nos debe quedar claro que hay emociones normales y positivas y emociones malas. Sí, ¿verdad? Malas y negativas. También, sí. Aquí el punto es muy simple. Una emoción tóxica ni viene de ti. Viene de las circunstancias, de las situaciones de la vida, pero también puede venir de las tinieblas, de la oscuridad, de espíritus malos, de espíritus de contienda. A veces la casa está llena de ese tipo de espíritus de tormento. ¿Por qué? Porque la vida de la familia no es tan espiritual, ellos se anidan en los hogares para causar problemas. Entonces las emociones ya son tóxicas. Qué importante lo que dijo hace un momento, de que cuando se reprimen las emociones, pues te causan un daño que al final de cuentas, en alguna situación, van a salir y ya salen muchas veces pues como una herida, ya con mucho resentimiento, con mucho odio, con amargura, o sea, ya se convierten en algo que te hizo más daño. O sea que caemos como que en la cuenta de decir que en vez de ser positivo, haber reprimido ese coraje, ya se hizo negativo, porque no lo supiste manejar en el momento. Las emociones ni se reprimen. Es más, te voy a decir algo que normalmente no entendemos tan fácil. Las emociones no se manejan. Cuando tú intentas manejar una emoción, la emoción te va a manejar a ti. La palabra más sabia es intervenimos en la emoción. Cuando yo digo intervenir, quiere decir que me hago cargo de la emoción. ¿De dónde viene? ¿Por qué vino? ¿Dónde sucedió? ¿Cuáles son los involucrados? ¿Cuáles son los actores en esa película, en ese drama de la emoción? Y cuando yo alcanzo a entender, indagar, descifrar todo lo que está pasando alrededor de la emoción, entonces yo puedo intervenir en ella. ¿Cómo intervengo? Si es una herida del pasado, me voy al pasado y sano la herida. Si es algo del presente, es un asunto que tengo que usar un filtro. ¿Cuáles son los filtros? Mis convicciones. Le voy a gritar a mi esposa, ando enojado, le voy a gritar, pero mi convicción dice, ama a tu esposa. Y el amar a mi esposa no le puedo gritar. Entonces mi convicción está por encima de mi emoción. Tengo hambre, roba. No, mi convicción dice no robarás.
Voy apresurado en el auto, se me atravesó uno, le voy a tocar el claxon y le voy a... No, ¿por qué? Porque yo tengo una convicción, respetar a las demás personas como únicos en este mundo. Yo soy único, él también, se lo respeto y me respeta. Entonces, yo no puedo pensar que una emoción, por más tóxica que sea, esté por encima de mis convicciones. Si voy a usar filtros, no las detengo, dejo que la emoción vaya, pero uso filtros: el respeto, el honor, la fe, la tolerancia, la deferencia, el amor, la puntualidad, la disciplina, que son convicciones de la vida que vas tomando en la medida que vas creciendo como ser humano. Y en ese momento tus convicciones van a ser el filtro que tú necesitas para intervenir en cada emoción. Entonces a eso se le llama inteligencia emocional, el hacerte responsable de tus hacerte responsable, hacerte cargo de la emoción y hacerte cargo de las consecuencias. Déjate platico una historia. Hace como unos 25, 30 años, en Europa, en Alemania, algunos psicólogos trabajaron en estudiar la competitividad de los trabajadores. Y ellos se dieron cuenta que una persona que salía enojada de su casa rendía solamente el 30% de su capacidad normal. Y ellos inventaron, crearon lo que hoy le llamamos inteligencia emocional. A nosotros en América nos llegó 15 años retrasado el estudio. ¿Qué hicieron ellos? Analizar aquellas emociones que tenían al trabajador: enojo, rabia, venganza, esas emociones que a veces vienen de casa. Y ellos hicieron un trabajo muy minucioso de cómo trabajar las emociones en casa. Y ellos se dieron cuenta que los trabajadores que estaban en esa inteligencia emocional, ellos producían hasta el 50-70% más que todo el resto de los trabajadores. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué emoción! Sinceramente lo necesitamos todos, tener esa inteligencia emocional, porque vemos, o sea, aquí estamos enlazando que la inteligencia emocional pues te va a hacer productivo en todas las demás áreas. O sea, ¿cómo interviene? O sea, es algo tan importante y pues qué triste que pues no vemos eso en la realidad. O sea, es difícil el hecho de hacerte cargo. Muchas veces pues lo vemos desde los inicios con Adán y Eva, ¿no? Siempre echándose la culpa. No, pues es que tú tienes la culpa, no, pues es que tú me haces enojar y es que tú me haces esto. Y siempre, o sea, no queremos hacernos cargo de nuestras emociones y pues ahí está el detalle. Totalmente. Nosotros tomamos decisiones y tomamos elecciones. Es diferente. Una decisión está basada en que tú hagas algo cubriendo una necesidad. Tengo hambre, pues busco dónde comer. Pero cuando es una elección, estás involucrando tus convicciones. Yo elijo con base en lo que creo. O sea, por ejemplo, dice usted, tengo hambre, busco dónde comer, pero yo elijo qué quiero comer. Puedo decir, bueno, me tomo un jugo y unas galletas para que se me quite el hambre, o me como una ensalada que me va a hacer nutritiva y me va a ayudar a mi cuerpo. Ahí puedes unir los dos sin ningún problema, pero hay algunas cosas donde haces decisiones en lugar de hacer elecciones. O haces una elección muy compleja cuando es algo tan simple como una decisión. Nos complicamos demasiado la vida y nos la complicamos porque no tenemos inteligencia para elegir correctamente. Lo vemos en casa. Los esposos duermen de espalda porque 2 minutos antes de acostarse discutieron por algo que no era relevante.
Yo sé que en Monclova y en esta área no pasa, no pero pasa. Aquí no, aquí todos somos bien amorosos. Aquí no. nos preocupamos por los niños en lugar de ocuparnos por ellos. El ocuparnos de un niño es enseñarle hábitos, formas de pensamiento, bosquejos mentales, cómo elegir correctamente. Eso es inteligencia emocional. Y cuando nosotros trabajamos inteligentemente nuestras emociones, nosotros vamos a tomar elecciones a futuro de una manera muy, muy, muy grande. Típico en el matrimonio, típico. Yo me imagino que Abby se debe de enfrentar dando consejos a los matrimonios como pastora muchas veces. ¿Cuántas ocasiones tenemos situaciones en el matrimonio que es extremadamente simple, pero la falta de inteligencia emocional lo lleva a hacer las cosas extremadamente complejas? Así es, así es. Muchas. Muchas veces. Te pongo un caso. Viene una mujer creyente y dice, me quiero divorciar. ¿Pero por qué se quiere divorciar? Porque mi marido ya no me toma en cuenta. ¿Por qué no te toma en cuenta? Bueno, pues él se va a trabajar, llega tarde, se viene, se acuesta, se levanta, ya no me toma en cuenta en nada. Oye, ¿ya le preguntaste a tu esposo qué necesita? Si tú le podrías ayudar en algo. Y dice, pues no, porque ni me deja. Y en algún momento has intervenido en esas emociones donde él ya se encuentra en una Cuevas, como le llaman. como en una prisión y ya con candado. Dice, no, inténtalo, pregúntale, amor, ¿te podría ayudar en algo? Y cuando ella le pregunta al marido, amor, ¿te podría ayudar en algo para que te vaya bien este día? Él voltea y dice, claro, ¿por qué no me hace el lonche? Dice, pero ¿cómo? Dice, pues es que siempre como me voy y me gasto el dinero y no me alcanza para la renta y ando preocupado porque al final de la semana no me alcanzó. Si tú me haces un sándwich, entonces yo voy a no gastar dinero. El problema era un lonche. Él gastaba 50, 70 pesos en el lonche por 7 días a la semana, 6 días, eran 500 pesos, con el sándwich se gastaban 70 pesos. Se ahorró casi 400 pesos. Por 4 semanas, 1,600. El hombre estaba más feliz. Ella vino contenta y me dice, estoy contenta, funcionó, por algo tan simple como intervenir en una emoción. Claro. ¿Cómo ves, Sabi? Me recuerda una historia también de un matrimonio que eran cristianos, ¿no? Y tenían 10 años durmiendo separados, hasta que el varón dice, empieza ahora sí, después de 10 años, a intervenir en su emoción y a recordar de dónde vino todo el enojo, y va con su esposa y le dice, amor, perdóname, tienes razón, tu cepillo dental era el rojo y el mío era el verde. Dice la esposa, ¿de qué hablas? Dice, pues es que nos enojamos porque me equivoqué de cepillo, tú te fuiste a la recámara, yo me quedé en el sillón y 10 años duraron sin comunicarse, sin hablarse, durmiendo separados, y pues permitieron que la emoción fuera venenosa y tóxica, ¿no? Hasta que vemos que se hace cargo y bueno, ya viene, o sea, algo tan sencillo tuvo una trascendencia. La importancia de la comunicación. Lo sencillo se hace complejo y a veces es más que comunicar, porque creemos que comunicamos, pero estamos hablando. Y el hablar no es comunicar. ¿Cuál es tu cepillo? El rojo. No, es el azul. Es el rojo. Es el azul. Ya, ve y cómprate otro y ya, se acabó el problema. Pero la complejidad de la vida nos lleva a hacer nuestras emociones demasiado complejas. Y necesitamos reflexionar hacia dónde estamos llevando nuestra propia vida. ¿Qué es el estrés?
son cargas emocionales porque no sabemos operar nuestra inteligencia emocional de la manera correcta. Así es. Y tenemos por ahí unos ejemplos de cómo sería un problema cuando no intervienes y cuando intervienes, aunque ya hemos estado hablando de eso, pero a ver, aquí platíquenos tantito. Bueno, ahí tenemos un ejemplo sin intervenir en las emociones. Ajá. Número 1, la decepción golpea trayendo una reacción negativa hacia el hecho y la persona, cualquiera que sea. Segundo, el volcán emocional explota. En ese momento, desde una pequeña lágrima hasta gritos. Luego, en tercer lugar, los pensamientos empiezan a fluir de una manera natural, se forman incontrolables, están buscando disparadores automáticos, respuestas inmediatas a la agitación mental. Nuestros paradigmas, la forma de pensar, genera posibles conclusiones. Te voy a poner ejemplos en este momento. Vamos al punto 4. Sí, la siguiente. En la siguiente pantalla. Elegimos las acciones. Como el volcán ya está explotando, esas explosiones de ira, venganza, golpes, indiferencia, ataques de pánico y mucho más. Y luego accionamos, ejecutamos la acción. ¿Qué es eso? Tomamos una elección. Viene la intolerancia, la baja autoestima, la frustración, la insensibilidad, la falta de valores. La miseria humana aparece en esencia. Y luego viene finalmente la posacción. Aparece la culpabilidad. Nos señalamos a nosotros mismos. Ay, la regué, fui culpable. La frustración extrema, la ruptura de relaciones, el aislamiento. Nos rechazamos y permitimos rechazar. Y luego viene la amargura. Todo esto porque no supimos intervenir en la emoción. Ejemplos te puedo dar típicos del día con día, decenas. ¿Dónde está la clave? En que esas emociones están a flor del día y las tenemos siempre, pero nosotros dejamos que el volcán las mande a nuestra mente las procesa. Y en el momento que las procesa, inmediatamente vienen los disparadores automáticos. ¿Qué son los disparadores automáticos? La acción inmediata. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Grito, manoteo. Acciones como ira, violencia, gritos. Y luego viene la posacción, el sentirme culpable. Me sentí culpable y la regué otra vez. ¿Por qué le grité? Y la hice sentir mal. Yo quiero mucho a mi esposa, pero mi esposa. ¿Por qué? Porque vino la frustración. Ahora, ¿qué sucede cuando intervenimos? Vamos a ver esa pantalla de la intervención. La decepción viene, va a golpear, va a traer una reacción negativa, el volcán emocional empieza a agitarse, y vienen las lágrimas, vienen los gritos, inmediatamente vienen los pensamientos, fluyen naturalmente. Estamos procesando esa emoción y vienen los pensamientos. Es ahí donde inicia nuestra intervención. No dejes que los pensamientos se empiecen a agitar. No dejes que tu mente trabaje con esos pensamientos tóxicos. Punto número 4. Viene la siguiente pantalla. Inicia nuestra intervención. ¿Cómo inicia? Ponle nombre a tu emoción. ¿Cómo se llama tu emoción? Tristeza, vamos a decir. Tristeza. En ese momento ya le puse el nombre, me siento triste, no deprimido. Emoción, la tristeza y la depresión son dos cosas diferentes. Pero me siento triste.
ando apagado, me siento triste, ando bien llorón, ando agüitado. ¿Qué haces? Indaga, pregúntate a ti mismo, ¿por qué estás triste? ¿Qué sucedió? ¿De dónde vino? ¿Por qué pasó? No, pues es que me peleé con mi mejor amigo. Indaga más. ¿Por qué te peleaste? ¿Fuiste tú responsable? ¿Fue responsable el otro? ¿De qué se pelearon? ¿Fue algo simple, complejo? ¿Es importante? ¿Está agrediendo tu convicción? ¿Se trata de algo complejo? ¿Alguien va a salir herido? Y en ese momento viene un proceso de análisis. Analizo la información. No, fue algo simple. Mi amigo se enojó porque yo quería norte, él quería sur, y él se fue por un lado y yo me fui por el otro, y somos amigos íntimos. ¿Y qué viene después de la tristeza? Pues viene la depresión, la angustia, perdí a mi amigo, vienen los pensamientos, vienen las acciones equivocadas. Pero en ese momento ya lo analicé. Toma una elección. Fácil. Toma el teléfono. Amigo, discúlpame, la regué. Me adelanté a los hechos. ¿Me disculpas? ¿Sí? Órale, gracias. ¿Qué pasó? Se detuvo el volcán emocional. La elección que tomé fue pedir perdón. ¿Qué fue lo que hice? Usé una convicción. ¿Cuál? El perdonar, el pedir perdón. En ese momento la emoción se baja a niveles mínimos. Tomo una acción, le hablo por teléfono a mi amigo, le pido perdón, le pido una disculpa y luego me hago responsable de la acción que estoy tomando. ¿Qué elección podría haber tomado con mi amigo? Nah, pues que le vaya bien, pues si él me dejó. Que me ruegue. Que me ruegue. Al final, el cuate pues ya me la hizo 3 veces. Pero la familia no se abandona, los amigos se cuidan, en mi convicción. Y en mi convicción está perdonar, pedir perdón y volver a concluir en una alianza de amistad. ¿Sabes cuántas cosas manejamos así al día? Los psicólogos, pensadores, estudiosos de esto, en los análisis, dicen que el 90% de nuestras decisiones y elecciones en el día están basadas en nuestras emociones, no en la razón, ni en nuestras convicciones del corazón. Sí, imagínate cómo vivimos. Sí, claro. Por eso la gente vive llorando, estresada, gritando, brincando, queriendo salir de casa, divorciándose todos los días. Pero entonces, bueno, la emoción se vive, yo pensaba que la emoción entraba, o sea, la sientes y entraba inmediatamente a la mente. ¿Sí? Entra a la mente. Así es, o sea, entra y como decía usted, entra y te empieza a alocar todos los pensamientos y entonces ahí es donde empiezas a intervenir. Bueno, sí, a intervenir. Ahí es, ok, bueno, ahí quedamos claros, ¿verdad? De que entra la emoción, o sea, la emoción no la puedes controlar porque esa pues es automática, ¿no? Y somos seres emocionales. Somos seres emocionales, no las puedes hacer a un lado. Entra inmediatamente, pues tú la sientes porque pues eres un ser emocional, pero el detalle es que inmediatamente entra a la mente y empieza a generar pensamientos descontrolados. Ahí es donde hay que intervenir para controlar esos pensamientos e indagar sobre ellos para tomar una buena elección de cómo se debe de actuar. Los pensamientos son todo aquello que viene a tu mente, todo aquello viene de 4 fuentes: de ti mismo, de tu entorno,
del Espíritu de Dios y de las tinieblas. Ok. Cuando tú empiezas a sentir tu volcán que empieza a tratar de explotar y no me siento tan bien, le abres una pequeña puerta a espíritus malos, espíritus de tormento, que te vienen y soplan y te dan ideas. Golpéalo, déjalo que se vaya, no te merece. Tú eres amigo, pero él no es tu amigo. Esos pensamientos no vienen ni de ti, ni de Dios, ni de las circunstancias. Vienen de las tinieblas. Entonces tú tienes que estar listo, saber de dónde viene el pensamiento para intervenir en él. Si tú eres una persona que ya te construiste a ti mismo como una persona violenta, tú vas a tener pensamientos violentos. Lo voy a dejar que se vaya, al final de cuentas pues yo tengo otros amigos, él no me valora. Eso ya viene de ti, porque tú construiste un corazón de esa manera. Pero vienen tus convicciones, y las convicciones también hablan. El mundo espiritual de Dios también habla, y lo habla a través de una convicción: amor, fe, tranquilidad, paz. Y las circunstancias, ¿cuáles son las circunstancias? El hecho mismo. No me mandó un WhatsApp, no me dijo nada, se fue. La circunstancia. Pero cuando unes todos esos pensamientos, tú le puedes dar un cauce. Haz simple lo complejo. Esos serían, por ejemplo, los consejos que ya pudiera darle a la gente, o sea, de toma acción. ¿Cómo puedes hacerte cargo de tus emociones? ¿Cuáles serían como ya los consejos que les pudiera dar a la gente? Así de que, bueno, que ya entendí, ya comprendí, ahora, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? En primer lugar, aceptar que somos seres emocionales. Somos seres emocionales. No trates de dejar tus emociones a un lado. Son la sal y la pimienta de la vida. Es lo que te trae la sonrisa, lo que te hace vivir. Si eres colérico, sigue siendo colérico. Si eres flemático, ve despacio, no te preocupes, no pasa nada. Si eres sanguíneo y quieres ser el alma de la fiesta, dale, no hay ningún problema. Deja que tus emociones afloren, darle libertad de ser. Cuando tú des la libertad a tus emociones de ser, las vas a conocer. Gente no conoce ni sus propias emociones, Sí. porque las tiene sometidas, sujetas. El papá de niño: cállate, no grites, no corras. Mis nietas son un torbellino. Pues jamás les digo: detente, no corras, no grites. No, para eso son niños, que se expresen. Nosotros tenemos que expresarnos. Reímos, cantamos, brincamos, y eso nos va a hacer conocer nuestras emociones. Cuando tú ya las conoces, sabes intervenir en ellas. ¿Por qué? Porque tú te vas a dar cuenta qué tipo de pensamientos vienen después de una emoción. O sea, cuando ya puedes intervenir porque conoces la emoción, entonces observa tu futuro. ¿Cuáles son las consecuencias que vas a vivir en tomar acciones? Después de una emoción vienen una serie de acciones. Después de cada emoción. Me entristecí, me metí a la cama. Me deprimí, cerré con llave. Me enojé, troné la puerta. Vino ira, le grité. Espíritu de venganza, empujé a alguien. Pero cuando ya entiendo esas emociones y ya sé que están dentro de mí, entonces yo voy a tener cuidado en intervenir en ellas. De esa manera, las emociones tóxicas se van dejando a un lado y empezamos a vivir en emociones santas. Y finalmente, este consejo muy sabio: pide ayuda.
No trates de resolver tus asuntos solo. Pide ayuda. Hay libros muy buenos sobre inteligencia emocional. Si tú puedes googlear en la computadora y ponerle inteligencia emocional, te van a tener decenas de artículos que hablan de inteligencia emocional. Indaga, pregunta, cómprate 2, 3 libros, prepárate. Y si todavía ahí no encuentras un recurso saludable, busca un profesional. Más vale una buena inversión que una vida complicada el día de mañana. Así es, porque muchas veces pensamos, bueno, las personas que somos creyentes en Dios, pues bueno, te traes un problema, bueno, vamos a orar, ¿no? Y muchas veces se cree que todo se va a solucionar de esa manera y vemos que bueno, puedes encontrar tu paz y Dios hace muchísimas cosas, pero aún vemos a siervos que creyentes de Dios, como decía ahorita Abby, que pasan años y siguen en su problema. Entonces vemos que no todo se soluciona de esa manera. Es importante pedir ayuda, es importante conocerse, es importante saber de qué estamos hechos, porque es cierto, muchas veces ni siquiera sabemos, hasta nos sorprendemos de lo que podemos llegar a sentir en determinada situación, porque hasta decimos, ay, pero si yo no soy así. O sea, bueno, es que todos tenemos las emociones, todas. Claro, todas. claro. Somos seres emocionales. O sea, las tenemos ahí y en algún momento van a salir a la luz, ¿verdad? Entonces, muy importante la inteligencia emocional. Y es importante ser expresivos. Expresa tus emociones. No las restrinjas. No las dejes escondidas en lo más profundo de tu corazón. Déjalas salir. Si eres una persona sanguínea que te gusta hablar, habla. No es que a mí nunca me dejan hablar, está reprimido. Tarde que temprano eso va a traer amargura a tu corazón. Claro. ¿Te gusta reír? Ríe. Y si los demás no les gusta, busca un momento, busca a las personas adecuadas, pero expresa tu risa. Pues, y cuando tú expresas tus emociones, te va a gustar. Y el ser, nosotros lo construimos. Yo me construyo cada día. Y las emociones santas, las emociones buenas se construyen, se forman, se edifican. ¿Cómo construyo mis emociones? Convicciones y distinciones. Una convicción es lo que creo. Una distinción es mi imagen. Cómo me ven los demás, cómo me distingue una persona. José Félix, es una persona que sabe respetar. Abby, es pastora y es una persona muy eficiente. Ella es disciplinada. De las distinciones nos distinguen respeto, compromiso, tolerancia. Esas distinciones que te dan una imagen ante los demás. Entonces, cuando viene la emoción tóxica, el filtro que pones es tu distinción. No, yo no quiero que me vean gritándole a mi esposa. ¿Por qué? Porque soy un ministro de Dios. Yo honro a Dios y honro a Dios con mi testimonio. Así como decía el gran apóstol Pablo, honro mi ministerio. Si yo no puedo hacer algo que va en contra de mi distinción o mi convicción. ¿Qué hace eso con mi emoción? La educa. La educa. Entonces no voy a andar gritando a cualquiera, haciendo culpable a otros de mi propio error. Voy a actuar como yo soy, como yo me construyo cada día. Y esto es hermosísimo, poder ser personas que sirven incondicionalmente a otros con emociones santas. Qué bonito eso de no soy, sino que estoy siendo, ¿verdad? Estoy siendo. Estoy siendo. Todos los días nos estamos construyendo con nuestra, con la sabiduría, con la inteligencia, con el conocimiento, con la ayuda de Dios, sobre todo, todos los días nos estamos construyendo. Bueno, pues nos quedan pocos minutos, apóstol. Me gustaría que enviara una bendición, una oración de bendición a toda la audiencia para que, pues,
ellos puedan tener esa sabiduría, esa inteligencia y si es necesario, pues buscar ayuda. Y me gustó que estuviera Abby hoy. Las mujeres frecuentemente tienen el volcán emocional más ágil y son más expresivas en sus emociones. Abby, una oración para que las mujeres sean libres y puedan expresar correctamente, y luego termino yo con otra oración. Okay. Me gustaría comentar antes una cosita. Escuchamos frecuentemente, es la gota que derramó el vaso, ¿verdad? Y eso nos habla de que todas esas gotas que cayeron antes no tuvieron una intervención correcta. Entonces me gustaría animarlos a que cada día nos hagamos cargo de las emociones para evitar, ¿verdad?, llegar a ese momento que nos desborda, que nos rompe. Y entonces viene la parte donde dice el apóstol, ay, o sea, me desconozco, porque nunca había llegado a ese momento, ¿verdad? Entonces intervenir de forma sabia, poco a poco. Es más fácil intervenir en una emoción a esperar y atender todo el volcán de emociones, como dice papá. Es correcto. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que tú has revelado el día de hoy. Te damos gracias porque hemos recibido de tu corazón este mensaje, Señor, y te pedimos esa ayuda para intervenir de forma sabia y prudente, Señor, en nuestras emociones. Aceptamos, Padre, la naturaleza que tú has puesto en nosotros y queremos ser esas personas que disfrutan toda tu creación, Señor. Permite que seamos personas que disfrutemos, que gocemos, que nos deleitemos en cada situación y que podamos sacar lo mejor de ellas. Señor, danos esa madurez emocional, esa madurez espiritual, Señor, para tomar decisiones sabias y hacernos cargo de una forma perfecta y excelente delante de ti, Señor. Que seamos personas que impartan, personas que animen, Señor, personas que sean de bendición para su familia y su entorno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bendecimos tu vida, bendecimos tu casa, bendecimos tu familia. Que la gracia del Padre esté sobre ti de una manera muy poderosa. Así es. Pues muchas gracias a todos los que nos han acompañado en este día. Muchas bendiciones y los esperamos la próxima semana. Ya saben, viernes 4 de la tarde, domingo 8:30. Aquí estarán recibiendo una palabra de parte de Dios. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias. Yes. Bendiciones. Hasta luego.